Radio Nacional Río Turbio presenta La Memoria Viva Podcast. La memoria de un pueblo vive contada en primera persona. Aquí y ahora, en Radio Nacional, nos reencontramos con la historia de un pueblo carbonero. La historia que vive en la memoria de hombres y mujeres que hicieron Río Turbio. Acá veníamos a cazar pajaritos, acá no había nada. Sí, el 77. Ya me vine acá a Río Turbio, ya me dieron esa casita. En 72, por ahí, pasaban cosas excepcionales que hacen sentir, qué felices que éramos, qué familia. La Memoria Viva Podcast conduce Paulino Rodríguez por Radio Nacional. Las cosas que nos unen. ¿Cómo le va? Estaba esperando el programa nuevamente. Estamos compartiendo con usted por Spotify. Tenemos canal de YouTube. Estamos en Facebook. Todo como La Memoria Viva. Y estamos, por supuesto, aquí en Radio Nacional, la radio donde originalmente hiciéramos este programa y que actualmente otra vez lo ponemos 30 años después al aire. En fragmentos de 30 minutos. Los mismos programas han sido seleccionados, han sido cortados al medio por Hugo Daniel Reynoso, que ha hecho la digitalización de estos programas. Estos copetes lo está haciendo otro técnico, que es el Japo Albarracín. Y estamos, y antiguamente, el Orreaga, que fue con el que originalmente hacíamos el programa, con estos invitados. Y en esta oportunidad, el programa duró 1 hora, hicimos 2 capítulos. El primer capítulo que corresponde hoy, y el invitado a la charla de aquel entonces, es un hombre que vino a Río Turbio como comerciante, fue un emprendedor, no trabajó en la empresa. Vino, compró carbón en la década del 50, después fue un emprendedor, tuvo empresa de construcción, que le fue bien, tuvo el sueño de tener un hotel. El hotel existe actualmente en la zona de Julia Dufour, como a 7 kilómetros del centro de Río Turbio, a la entrada, digamos, por la ruta del pueblo. Ahí quedó el hotel Capipe, se llama. Y don Paulino Martín nos cuenta quién era Capipe, que fue un tehuelche. Usted podrá juzgar cómo era que el respeto, poco respeto que se le tuvo a los pueblos originarios, y todo lo que intentó tener un tambo, un criadero de gallina, y cómo todo le fue saliendo mal, y cómo con el hotel, que era su sueño, termina endeudado, termina hipotecado, y la Argentina cambia su situación económica y termina perdiendo el hotel en manos del banco, perteneciente a la provincia de Santa Cruz, y a él le terminan dando una concesión. Cuando hicimos este reportaje, él era concesionario de un hotel que él había construido, que era su sueño, pero que lo había perdido por las deudas con el banco. Esa es casi una síntesis. Aquí la primera parte, con don Paulino Martínez. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Don Paulino Martínez, y vamos a escuchar en esta oportunidad una historia de desencuentros, de desaciertos, historia de algunos fracasos económicos, pero sobre todo las ganas de un hombre por salir adelante y por seguir luchando. Esta es una historia interesante. Pero ¿cuándo aparecen los Martínez en Santa Cruz? Mi padre llegó en el año 1912 a Puerto de Buenos Aires. ¿De dónde? De España. Mi padre era de Castilla la Vieja y mi madre era de Navarra. Y bueno, al llegar a Buenos Aires se viajaron más al sur y llegaron a Puerto Deseado. Pero, perdón, ¿por qué deciden venir a Buenos Aires, a la Argentina? Bueno, ellos eran como todos los inmigrantes, viniendo a buscar nuevos horizontes, o la América, como se decía antes, ¿no? Y es así como ellos llegan en ese año a Buenos Aires, pero no se quedan ahí, sino que vienen más al sur y se instalan en Puerto Deseado, donde ahí nace mi hermano mayor, a los 15 días de estar en Puerto Deseado. Mi hermano Miguel todavía vive.
Pero como ahí estaba mal la situación, ¿no? Mi padre vino con el título de constructor de España. De ahí viene que él se llamaba Paulino, yo también me llamo Paulino, después yo con el correr de los años terminé mis estudios primarios, yo tengo muy poco estudios, 6º grado, no tengo más, entonces encaré seguir cuando falleció mi padre en el 49, yo seguí con la empresa constructora, que me fue muy bien. Bien, pero su padre llega a Puerto Deseado. Llega a Puerto Deseado, y a los 15 días nace mi hermano mayor. ¿Qué hace en Puerto Deseado su papá? Y bueno, ve el panorama y como no había mucho trabajo, porque antes acá en el sur se edificaba todo con material ligero. Entonces, prueba suerte en Río Gallegos. Y ahí en Río Gallegos se instala, y ahí nacemos 4 hermanos más, 3 varones y una mujer. Nosotros total somos 5, de los cuales vivimos 3. ¿Qué recuerda usted de Río Gallegos? De Río Gallegos. Cuando era chiquito me refiero. Cuando era chiquito, bueno, me recuerdo cuando mi madre me mandaba a comprar a La Favorita, un almacén de ramos generales. En el invierno había que ponerse los patines, yo salía de la cocina con los patines ya puestos a comprar, porque era todo un planchón de escarcha. Así que entraba al negocio con los patines, compraba mis cosas, me daban la yapa. Me acuerdo que siempre me daban la yapa, entonces íbamos al negocio ese porque ellos nos daban la yapa. Y volvía con los mandados patinando. Los inviernos de antes no son como los inviernos de ahora, eran inviernos muy duros. Y a la mañana cuando uno se levantaba había que raspar con la uña el vidrio porque estaba todo floreado, todo escarchado para ver hasta dónde estaba la nieve. Y para salir había que paliar. Y bueno, mi padre vino y se quedó ahí en Río Gallegos, empezaron a trabajar con obras de material de ladrillo, el broto ya no se hacía, más bien de ladrillo, paredes 0,30. Mi padre siempre decía que acá las paredes tenían que ser de 0,30 y ventanas dobles, para que el edificio sea caliente en invierno y fresco en verano. Ventanas dobles y un espesor de 0,30 centímetros. Bueno, y yo tengo muchos recuerdos, después hice... Bueno, usted empieza a estudiar y me dijo que estudió hasta 6º grado. Hasta 6º grado. ¿Usted decidió no seguir estudiando? Bueno, para ir a estudiar había que ir a lo más cerca que teníamos nosotros, había que ir a Trelew. Porque había solamente... Ahí se podía hacer 5º año en Trelew. ¿En qué año nació usted, don Paulino? Yo nací en 1922. Es decir, que esto sería como 1935, más o menos. Claro, 35, 36, sí, 35, exactamente. Cuando usted terminó de cursar 6º grado. 6º grado. Bueno, allí ninguna posibilidad de seguir estudiando en Río Gallegos, salvo irse a Trelew. No, ahí mi padre ya, los grados se terminaba, el 25 de mayo terminaba la escuela. Yo me acuerdo que íbamos al desfile y con las carapelas grandes que nos ponían la madre, con pantaloncitos cortitos, ¿no? Con nieve, y ahí recibíamos los diplomas y se terminaban las clases hasta septiembre o octubre, que se volvían a iniciar, no como ahora que están... era el periodo al revés. El periodo al revés, exactamente. Y después de eso, cuando yo terminé 6º grado y llegó septiembre, mi padre me llevó a trabajar con él. ¿No es cierto? Me llevó a trabajar con él, que yo aprendí mucho. Por ejemplo, ahora en lo moderno, para hacer un estudio de suelos, por ejemplo, te hago un ejemplo, hay que pedir, un ingeniero tiene que venir con aparatos especiales que perforan y te estudian todo para hacer hasta qué base tiene que llegar. No, mi padre tenía que haber traído de España una forma de picota con un cuadradito arriba, y él se metía en la zanja que uno estaba haciendo para hacer los cimientos, levantaba el pico, lo dejaba caer, sacaba su metro de costado, medía y decía 10 centímetros más. Yo lamento profundamente que yo tengo las niveletas de mi padre, las tengo todavía, con las que él nivelaba todos los... O si no, yo ya me modernicé un poco, yo ya sacaba con manguera de agua ya. Bueno, y lamento profundamente no haber podido tener esa herramienta, no se perdió, no sé qué habrá ahí, sabrá, donde él medía
la resistencia del terreno, ¿no? Eso lo trajo de España, por supuesto. ¿Usted, mientras trabajaba con su padre, soñaba con irse a Río Gallegos? No, nunca. ¿Su padre le hablaba de España, por ejemplo? No soñaba con irse a España. Tres hermanos, los tres, sí, mis padres han ido 2 veces a España con 3 hermanos míos. A mí me tocó la cuarta, yo no alcancé a ir. Pero mis hermanos mayores fueron 2 veces a España. No, mi padre trabajó bien. Y después de esos escaramuzas, de que yo aprendí a hacer los replanteos con él, porque me llevaba para hacer los replanteos, hay que tener la cinta de un lado, todo eso. Bueno, y aprendí, bueno, y seguí. Falleció él y seguí yo con la empresa, porque tenía todo ahí, tenía las herramientas, la hormigonera y todo eso. Bueno, y da la casualidad que mi padre también se llamaba Paulino. ¿En qué se divertía en Gallegos cuando era joven? Bueno, yo hacía deporte, yo hacía ciclismo. Y mi hermano mayor era campeón ahí en bicicleta, mi hermano Miguel. Y cuando yo salí de servicio militar, en el 43 me fui a Punta Arenas en bicicleta. Sí. Ah, sí, no, sí. Y bueno, el deporte... ¿Qué fue a hacer a Punta Arenas en bicicleta? Y fui, y bueno. Por pasear nada más. Por pasear, sí. Por pasear porque era la ciudad que teníamos más cerquita, ¿no es cierto? Y lo que era en ese tiempo era más económico ir a Punta Arenas que ir a Buenos Aires. Así comienza la historia de don Paulino Martínez, un hombre de más de 70 años que está aquí en Río Turbio. Y la memoria de cuando las personas son chicas, casi es como una toda, ¿vio? Hasta ahora todas las personas con las que hablamos tenían que trabajar desde muy chicos. Bueno, así era Santa Cruz entonces. Así tal vez sigue siendo. Don Paulino Martínez tiene un montón de historias. Y aquí tenemos memorias de la vida de él que tienen mucho que ver con la historia misma de Santa Cruz. Yo sé que usted de joven tiene una historia con la historia de la aviación casi de Santa Cruz, siendo joven. Sí, yo tuve la suerte, digo la suerte porque el problema que había en la construcción en Río Gallego era que no es como los inviernos ahora que se puede trabajar. Ahí llegaba ya los primeros días de abril, ya no se podía trabajar hasta septiembre y un poco más. Habíamos muchos meses que estamos parados, ¿no es cierto? Entonces había que buscar otros trabajos. Entonces mi madre decía, para entrar al correo, mire, ser empleado de Banco Nación era un lujo, no entraba cualquiera, un lujo, ser empleado del correo igual. Pero para entrar al correo lo nombraba este gran gobernador que hemos tenido, que se llamaba Juan Manuel Gregorio. Teníamos que pasar primero por la gobernación y después él proponía los ascensos, entrar al correo. Tanto es así que yo entré en el correo, después de trabajar con el gobernador Gregorio, y ahí voy yo a su pregunta, que yo volé con un gran piloto también de Río Gallegos, Norberto Fernández, en un avión, el Pelican. Era un avión de tela, todo abierto, todo descubierto. Entonces el gobernador Gregores, que hizo tantas cosas hizo para la provincia de Santa Cruz, ese hombre, que yo lo recuerdo mientras viva, que me llevó a la pista de aterrizaje y le había puesto, él fue el que puso a la policía de Santa Cruz, mi policía, nuestra policía, las radios en todo el destacamento. Ese fue el gobernador Juan Manuel Gregorio. Y yo recibía los meteoros que mandaba la policía y los llevaba frente a... Estaba en la Escuela de Arte de Oficio y llevaba esos meteoros al correo. Bueno, vamos a seguir con el asunto del avión y después les voy a volver a este punto de los meteoros, háganme recordar. Y bueno, entonces el gobernador le quiso poner al avión ese una radio y querían ver la cobertura que hacía la antena. Tenía un carretel de plomo hecho, que habían hecho en los talleres de la gobernación, y querían ver qué cobertura hacía la antena. Y entonces no hizo más el gobernador que meterme a mí dentro del avión. Entonces después, bueno, yo era un chico ahí, 13 años, me ató, me tiraba para arriba, los pelos me revoloteaban yo.
Yo todo asustado estaba ahí. Entonces Norberto Fernández, yo iba adelante y Norberto Fernández, que piloteaba atrás, me dice: cuando yo te toque 3 veces el hombro, vos desenroscás el carretero. Cuando te voy a tocar otras 3 veces, me dice: volvé a enroscar. Esa fue la misión mía. Pero yo no sentí sensación de vuelo ni nada, yo sentí julepe. Cuando llegué a mi casa y le conté a mi madre, porque yo llegué medio loco allá a la casa. Bueno, me sacó, a la final fue el gobernador, habló con mi padre, habló con mamá y volví otra vez a la gobernación. ¿No quería volver más? No, yo sí, pero mamá no quería saber nada. Porque De Gaulle tenía esas cosas, ¿no? Él era muy impetuoso y todo, quería ser él y estar él. Acá vive todavía un gran técnico de radio, José Pobazán, creo que está de poblador acá en la zona de Calafate, y yo pasaba por un hotel que se llamaba Victoria cuando iba a la gobernación y lo despertaba porque si llegaba tarde le descontaba el día, le descontaba el día, pobre Pobazán. Y bueno, y te iba a contar de los meteoros. De los meteoros. Esos meteoros, los meteoros que yo recibí los llevaba al correo. Yo hice 2 cambios de gobernación. Me tocó donde está la casa del gobernador actualmente, ahí estaba la gobernación. Yo cambié expedientes, paquetes y todo, y con todo lo demás personal, a la Escuela de Arte de Oficio. Y después se estaba construyendo ya la actual gobernación nueva. Y después me tocó de la Escuela de Arte de Oficio al actual edificio ahora. Así que yo hice 2 cambios de expediente, de papeleo, de todo. Y en la Escuela de Arte de Oficio, que está actualmente, ahí donde yo recibía los meteoros de la policía. Yo vine a hacer la escuela policial. Usted lo conoció a Betaret, seguramente. Con el señor comisario Eduardo Betaret, él era muy aficionado al caballo. Todas las tardes salía a andar a caballo. Y no sé qué pasó, un perro asustó al caballo, se cae y tiene una mala suerte y se quiebra. Y cuando el señor gobernador se viajaba a Buenos Aires, a la capital federal, siempre quedaba de gobernador interino el jefe de policía, Eduardo Betaret. Y como yo quedaba hasta última hora en la gobernación, él llegaba siempre todo enyesado, ¿cierto? Y yo le ponía la pistola 45, se la ponía por acá atravesada para... Yo no sé cuántos pueblos tienen la posibilidad de charlar con los hombres que conocieron casi a sus fundadores. Estamos hablando del gobernador Gregores, casi un amigo de don Paulino, del creador de la policía en Santa Cruz, de la escuela de policía, don Eduardo Victoriano Taret, comisario. Pero don Paulino Martínez ha sido testigo de otra cosa más terrible. Próximos a cumplir 500 años de la conquista de América, hay posiciones y posiciones seriamente encontradas respecto al festejo o no de estos 500 años. 1,5 millones de indígenas desaparecidos. ¿Y por qué le comento esto? Porque en la Argentina usted vaya por ahí y le van a hablar, por supuesto, de las reservas indígenas, de cómo viven los antiguos habitantes de esta tierra en este momento y su recuerdo anterior, pero normalmente ya estaban en reserva. Don Paulino Martínez vio a los tehuelches en su estado primitivo, en el estado mismo en que se encontraban desde hace muchísimos años, cuando guanaqueaban, cuando vivían cazando, cuando eran dueños de esta tierra. Don Paulino casi fue testigo, mejor dicho, de la persecución de los tehuelches, hasta que los arrinconan contra Río Gallegos y terminan muriendo. Don Paulino Martínez fue amigo del hijo de un cacique, de Capipe. Capipe fue casi un peón de don Paulino Martínez. Cuando hablé con él de estas cosas, él no le prestó mucha atención a haber tenido de peón a un capitanejo, al hijo de un cacique.
pero sí podríamos simplificar, si me deja, la presencia de los blancos y de los indios. Aquel que fue dueño de las pampas, aquel que olía el aire para cazar, terminó oliendo el aire de la combustión, porque no era más que un peón que llevaba gasoil a otra persona. Y Capipe murió por allí, tirado en Río Gallegos. No sé si se moría el último tehuelche, pero sí sé que se moría los tehuelches autóctonos habitantes de esta tierra y que todavía no estaban en cautiverios en reservas, sino que venían siendo perseguidos, los arrinconaron contra Río Gallegos y se dejaron morir o los mataron. Fíjese usted por qué le decía que escuche este programa. Mire qué parte de la historia tenemos aquí. Y así nos cuenta don Paulino cómo es que lo conoció Capipe. Don Paulino, usted conoció, como hablábamos recién, a Betaret, al gobernador Gregores, pero también conoció a otra persona que forma parte de la historia de Santa Cruz y del principio de la historia de Santa Cruz, y es a Capipe. El hotel en el que estamos lleva el nombre de él, pero cuéntele a quienes están escuchando quién era Capipe. Bueno, sí, exactamente, Paulino, el hotel lleva el nombre de este indio tehuelche, porque yo tuve la suerte de conocerlo. Raza fuerte, un hombre, vos sos chiquito al lado de él, y eso que vos sos grande. Y era un indio que no era ladrón, siempre lo digo, por eso era amigo mío. Y él me contaba de que él era hijo de cacique. Porque se ha dicho que él había sido, él era, según me contó él en las charlas que teníamos, cuando me llevaba el querosén a mi casa, me limpiaba el patio, que él era hijo de un cacique. Y bueno, llegó a Gallegos y se quedó, porque las tolderías estaban ahí alrededor de Río Gallegos, los tehuelches. Y se quedó. Usted fue testigo casi presencial de la muerte de una raza y de una cultura, porque las reservas que quedan aquí cerca de Río Turbio, son descendientes de aquellos que habitaban antiguamente la Patagonia, han sido medio mestizos incluso en este momento, pero usted lo conoció a Capipe raza pura. Pero yo conocí a Capipe raza pura y las mujeres, los niños, montados en caballos, tapados, nunca me olvido, que tapados con las capas de chulengo, vivían así. ¿Y cómo pasaban el invierno? No puedo creer cómo pasaban el invierno, esos crudos inviernos que tenemos acá en la Patagonia. ¿Cómo era la personalidad de ellos, de que vivían ahí? Bueno, ellos charlaban, pedían, porque ya llegaron ahí y se armaron su toldería en Río Gallegos, ya estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Entonces se venían para acá. Y el indio Capipe quedó ahí, yo diría como una reliquia en Río Gallegos, ¿no es cierto? Todo el mundo lo quería. ¿Cómo murió Capipe? Murió en donde está el Ministerio de Asuntos Sociales, en Salta 75, hay en una casilla de chapa, ahí murió el indio Capipe. ¿No saben de qué murió? Pareció muerto de frío, yo me supongo que habrá sido de frío. La Memoria Viva Podcast, edición especial, 80 años de Río Turbio. Bueno, Paulino Martínez, comerciante, llegado a la zona, emprendedor, un soñador, un tipo maravilloso. Hemos pasado la primera parte, el primer capítulo de don Paulino Martínez. Está dividido en dos. Próximo programa vamos a ir con el segundo capítulo de este comerciante de Río Turbio, todos los invitados, las voces que hemos tenido aquí en este programa. Jorge Marcelo Arriaga, el operador original, actualmente estos copetes que los graba el Japo Albarracín, la digitalización de los audios originales de Hugo Daniel Reynoso, quien le habla Paulino Rodríguez, y usted, claro, nos encontramos en el próximo programa. Gracias.